Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí. Mi nombre es Santiago Duvalde, soy el responsable del área de productos de apoyo del CEAPAT y director en funciones del CEAPAT en estos momentos. Os doy la bienvenida a este quinto encuentro de los segundos seminarios de accesibilidad por derecho, titulado en esta ocasión Tecnología para la autonomía personal. Damos las gracias también a aquellos que nos siguen en línea desde España y desde América Latina. Y bueno, para no retrasar más el comienzo de esta interesantísima mesa, voy a dar paso a don Juan Carlos Ramiro, CEO de AISTE y presidente de Fintac. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor. Algunos de los que estáis aquí lo sabéis porque he trabajado tanto con vosotros, con Rosa Regatós. Nos hemos peleado con toda la administración para que nos hicieran caso, hicieran los edificios accesibles desde hace ya unos cuantos años, y es un verdadero placer y una alegría cada vez que vengo aquí. Lo mío son las tecnologías, aunque soy licenciado en Derecho, pero siempre me he dedicado a las tecnologías, nunca las he abandonado y ahora estoy trabajando en ello. Soy el CEO, el director general de una consultora tecnológica, que lo que queremos es conseguir que todos los productos, servicios y entornos lleguen a ser accesibles. Es una utopía y yo no lo viviré, pero sí, hay que empezar por algo. Y el presidente de una nueva asociación profesional, Centro de Innovación en Tecnologías Accesibles, que es la continuación de otra fundación que probablemente os suene, el CENTAC, pero que la Administración decidió cerrar, entonces le hemos dado continuidad de manera individual. La mesa está centrada en una temática muy importante y muy actual, evidentemente, ciudadanía y servicios digitales. Y tengo la inmensa suerte, y no es un decir, por ahora lo vais a entender, de tener a 3 personas referentes, cada uno con un perfil muy distinto, pero que conocen muy bien lo que es el ciudadano y su relación con los servicios digitales. No lo veis por detrás, estará Carlos San Juan, pero le conocemos todos, porque gracias a él se ha conseguido un verdadero hito en nuestro país y consiguió, gracias a su lucha y al canal que abrió en change.org, que el sector financiero empezara a regular y a darse cuenta de que aquí hay decenas de miles o millones de ciudadanos mayores que, como él dice, soy mayor pero no soy idiota, y que están manejando el dinero y necesitan una serie de servicios porque no son, evidentemente, nativos digitales, ni tienen por qué serlo. A cada uno le toca su época y su edad, ¿no? Entonces, necesitan servicios presenciales o utilizar o acceder a los servicios por los que pagan como ellos quieran. Es decir, que en la banca, el sector financiero se adapte a ellos y no al contrario. Pues muchísimas gracias. Pues yo le he conocido ahora virtualmente, pero es uno de esos ejemplos de ciudadano verdaderamente social, peleón, y que ha hecho algo muy importante por la sociedad. A mi izquierda está Fernando de Pablos. Probablemente vosotros no le conozcáis, yo le conozco desde hace muchos años. Aparte de una persona excelente, es uno de los mayores referentes en el sector tecnológico dentro de la Administración General del Estado. Ahora ya no está en la Administración General del Estado, está en el Ayuntamiento de Madrid, pero sigue siendo uno de los mayores referentes. Él fue, entre otras muchas cosas, el que sacó la primera ley de administración electrónica, y un día hablando, esto ya en el año 2007, yo trabajaba en la administración, me hizo caso, la verdad que una sensibilidad enorme, incorporó una de las primeras referencias a la necesidad de la accesibilidad digital en todo el campo de la administración electrónica, que sabemos que no está solucionado del todo, pero bueno, él empezó, y si nadie empieza, pues nunca se llega al final del recorrido. Y a mi derecha tengo a Ricardo García Bamonte. Tiene un conocimiento amplio y profundo del sector social, de la discapacidad. Su trayectoria profesional es muy amplia. Él trabajó también en una de las grandes corporaciones del sector empresarial español, de Ilunion, en una de las empresas de Ilunion, y ahora trabaja en el sector privado, cosa que es una verdadera suerte, porque el conseguir que personas con el conocimiento y las necesidades que tiene la población con discapacidad, con limitaciones y mayores, se haya incorporado a una empresa puntera y líder del sector privado, es una verdadera suerte, porque está transmitiendo
y transfiriendo el conocimiento que tiene al ámbito ejecutivo dentro de la empresa, que es lo que debía pasar siempre. Y sin más, vamos a empezar esta pequeña sesión. Yo siempre digo, y además yo soy, si me toca hablar, procuro enrollarme. Como ahora no me toca hablar a mí, quiero que quienes nos den su perspectiva sean los compañeros que me acompañan en la mesa. Sí quiero hacer una pequeña introducción de 1 minuto. El ciudadano somos todos nosotros. La sociedad aquí, en España, en Europa, en todo el mundo es tremendamente heterogénea y tremendamente diversa. Partimos desde la infancia hasta las personas mayores y dentro de cada una de esos grandes bloques, lógicamente personas con 15 años, 20, 25, 30, 40, las hay de todos tipos y colores. Personas con formación, personas cualificadas, personas con discapacidad, con necesidades, ahora llaman necesidades especiales. Yo siempre diré personas con discapacidad y no es nada peyorativo. Hay personas dentro del colectivo de personas con discapacidad sensorial, personas sordas, personas ciegas, con discapacidad intelectual, con movilidad reducida, como es mi caso, que voy en silla de ruedas. Hay una multiplicidad y una heterogeneidad de perfiles que convivimos dentro de la sociedad y a los que la sociedad y las administraciones públicas y el sector privado tiene que dar soluciones a esas necesidades para convertirlos en ciudadanos completamente activos y participativos dentro de esta sociedad. Y la sociedad hoy en día ya es digital. Hace 15 años podíamos segmentar, pero es que hoy en día la tecnología está presente en todos los ámbitos. Desde nuestra tienda física, nuestra panadería, que pagamos con el TPV, y eso es digital, en la educación, en la industria, los coches autónomos, tecnología pura. De hecho, hace una semana, leí que un coche es tecnología con 4 ruedas, porque es que ahora son así. Es tecnología con 4 ruedas. El hogar inteligente, las smart cities, la fabricación, todo es tecnología. Y la administración digital, donde Fernando es un verdadero experto. Entonces, como estamos hablando de la sociedad digital, queremos saber desde estos 3 diferentes perfiles cómo ven, cómo afrontan, qué preocupaciones encuentran y qué perspectivas ven en la relación del ciudadano con los servicios digitales, los de ahora y los futuros, que serán mucho más potentes y esperemos que mucho más inclusivos. Y con esto cierro mi intervención porque lo importante son ellos. Quiero dar la entrada y la palabra a Carlos San Juan, como os he comentado, un verdadero referente como ciudadano preocupado por el resto de sus conciudadanos y que ha conseguido este verdadero hito de doblegar, haciendo una metáfora, la rodilla a todo un sector que sabemos que tiene el poder que tiene al sector financiero. Adelante, Carlos, y muchísimas gracias. Comentar que yo no estoy en absoluto en contra de la tecnología. La tecnología, evidentemente, tiene muchísimas más luces que sombras, pero la tecnología tiene que estar siempre al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Yo, como usted ha explicado muy bien y ha sido muy agradable en su presentación, pues me he sensibilizado sobre todo por el tema de la relación entre las personas y la banca, teniendo en cuenta un detalle que se nombra muy poco, y es que la banca, para mí, tiene una faceta importantísima de servicio público. Desde el momento en que a mí no me permite, estatalmente no se me permite cobrar mi pensión ni a ninguna de las personas que somos mayores, que somos pensionistas, por otro sistema que no sea la banca. Por tanto, la banca en ese aspecto tiene que ser consciente, tanto el gobierno que lo ha designado como la banca que lo ha acogido, de que es un servicio público. Y por tanto, un servicio público, como muy bien ha manifestado en su presentación, no se puede bajo ningún aspecto imponer en unas líneas, excluyendo a unas personas
y dando facilidades a otras simplemente por ubicación, por edad, por cultura digital y sobre todo por economía. No podemos olvidarnos que la tecnología no se trata de una ciencia infusa, ni tampoco de una ciencia adquirida, sino que la tecnología ya tiene algo específico e importante, y es que requiere una estructura, requiere una infraestructura, una serie de aparatos, ya no solo el conocimiento. Y desde el momento en que concretamente la tecnología digital, que como muy bien ha explicado, está en todas partes, pero sin embargo requiere que nosotros tengamos una conexión a redes sociales, que en este momento es pura utopía decir que en España está ampliamente extendida, porque no es así. Todavía hay áreas rurales, inclusive áreas urbanas con muy poca cobertura. Y por otra parte, las plataformas de acceso a Internet son muy caras. Hace falta un teléfono inteligente para poderse conectar a redes sociales, y entonces ya hacemos la primera división. Es decir, que no es solo tema de voluntad, no es solo tema de cultura digital, sino que es un tema económico, y con una serie de deficiencias económicas de casi un 40% de los pensionistas que tienen dificultades para llegar a final de mes, que llegan con lo justo. No se les puede exigir para acceder a sus pensiones que tengan que adquirir bajo su responsabilidad, con sus propios medios económicos, cuando simplemente están dando lecciones auténticas de economía a los economistas sin ser economistas, para llegar a final de mes, que puedan tener un aparataje, unas infraestructuras para poder acceder a sus pensiones. Esto por un lado. Por otro lado está el tema de la cultura digital. Evidentemente se necesita un aprendizaje, porque, como yo comenté en el discurso que tuve el honor de pronunciar el día 8 de noviembre en el Parlamento Europeo, realmente después de la pandemia del coronavirus nos ha llegado a los mayores la pandemia de la digitalización. Una digitalización que yo no me opongo, que no nos oponemos nadie, pero que ha sido precipitada, ha sido muy rígida, ha sido mal planificada, en la cual todos los informáticos que han participado pues han demostrado un gran saber, pero han actuado muy de espaldas al cliente. Entonces, no es lo mismo la necesidad que pueda tener un jubilado para manejar su pensión, que no va a comprar criptomonedas, que no va a comprar papel del Estado, que no va a hacer inversiones, que solo quiere saber cómo está la situación de su pensión y cómo están esos 20 euros que le pueden desequilibrar su economía, que una persona que es un inversor o que es un especialista en bolsa. Es decir, que las aplicaciones tienen que ajustarse a las personas, a las necesidades individuales. Y en resumen, por no alargarme y siempre estar a disposición del moderador, pues yo quisiera decir que tecnología sí, pero tecnología a la medida, no que nos obliguen a utilizar el mismo traje con la misma talla para todos, o el mismo medicamento con la misma dosis, tengamos el padecimiento que tengamos y tengamos la edad que tengamos. Muchísimas gracias, Carlos. Tienes toda la razón. La sociedad tiene que ser adaptativa y los servicios, tanto públicos como privados, adaptativos a las capacidades o funcionalidades o necesidades del ciudadano, que es la única célula activa de la sociedad y la única célula viviente, efectivamente. Y así debe ser. Ricardo, te voy a pasar la palabra. Tú tienes el conocimiento por haber trabajado en empresas del sector social, ahora estás en el sector privado, pero gracias a eso estás transfiriendo ese conocimiento y esa experiencia y queremos conocerla y cómo ves la relación del ciudadano con los servicios digitales actualmente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero dar las gracias al CEAPAT por invitarme a esta sesión y muchas gracias, Juan Carlos, por la breve presentación. Pues la verdad que es un placer estar aquí, haber conocido, aunque sea virtualmente, a don Carlos y haberle escuchado.
Yo creo que es un aprendizaje para todos nosotros. En los últimos años, desde luego, nos ha abierto los ojos a muchísimos temas, a muchísimas situaciones sociales que quizá pues no estábamos o no estaba la sociedad tan atenta a ellos. Y desde luego no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha comentado, ¿no? La digitalización realmente que ha tenido lugar en los últimos años, el proceso de transformación digital famoso, que bueno, pues que todos hemos oído hablar y que bueno, pues está en las noticias desde hace ya bastantes años. Pues realmente hay un paralelismo yo lo veo un paralelismo con el tema de las infraestructuras que empezaron en los años 90, las carreteras, el AVE, pues todas las infraestructuras que se fueron montando en este país, afortunadamente, pero que no llevaron emparejado una inversión similar en conocimiento, en formación, realmente. Entonces, lo que vemos ahí, lo que estamos viendo es que todo este despliegue de tecnologías en todos los ámbitos que se ha producido de una forma súper rápida, si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, y no digo que esto no es científico ni muchísimo menos, pero lo llevo ya observando un tiempo. Si hace una búsqueda de un término en Google que sea transformación digital, principalmente en inglés, que es donde hay más resultados, y lo comparan en Google Trends, o sea, en las tendencias de búsquedas de Google, con término como accesibilidad digital. Las búsquedas del término accesibilidad digital están planas desde hace años y años. Las de transformación digital han adquirido una pendiente, una curva prácticamente exponencial en los últimos no muchos años, 5, 7 años probablemente. ¿Es eso científico? Eso nos da a entender que hay un hueco, un gap ahí en cuanto a que se está avanzando mucho en digitalización y no en accesibilidad. ¿Podemos inferir una correlación en todo a partir de esa observación y de lo que estamos viendo en el día a día? Pues en mi opinión posiblemente. O sea, posiblemente el interés que hay en transformación digital comparado con el interés que hay en aprender de accesibilidad, pues realmente no está parejo. Lo que quiero decir con esto es que la expansión de lo digital, como comentaba don Carlos hace un momento, es exponencial, y la expansión de la accesibilidad para emparejarse o para mantenerse al mismo nivel que toda esa digitalización, porque todo es digital ahora mismo, o sea, todos los servicios que estaban en papel, bueno, no todos, todavía queda mucho campo, pero muchísimos se han llevado a digital, en todos los sectores, en todos los ámbitos, administración pública, como servicios básicos, como es, por ejemplo, la banca. Entonces, lo que ha comentado Carlos es una consecuencia de que no se hayan tenido en cuenta las necesidades de la mayor parte de los ciudadanos a la hora de diseñar esos servicios digitales, esos productos digitales, no se han tenido en cuenta esas necesidades. Y esto lo estamos viendo constantemente todos los días en el sector privado, desde luego, y en el sector público, pues probablemente también se está viendo. ¿Por qué? Pues porque realmente no hay una cultura o no ha habido tradicionalmente una cultura y una formación, o las dos cosas, acerca de inclusión digital, de las necesidades que tienen distintos perfiles de usuario. La imagen tradicional que tiene mucha gente es, bueno, pues yo sigo escuchándolo todos los días. Pero los ciegos, joder, pero ¿cómo utilizan un ordenador los ciegos? ¿Cómo? Bueno, pues entonces hay que explicarlo. Y luego hay que explicar, o sea, no solo que lo hagan, sino que cómo se hace. O sea, tenemos que pasar varias barreras para terminar convenciendo a alguien de que esto es importante, ¿no? Con lo cual ya no solo es una cuestión y otro paralelismo que les lanzo aquí, me estoy saltando todo lo que tenía en la presentación, pero si acaso luego lo podemos ver en un momento, les saco alguna idea. Lo estamos viendo en la compañía en la que yo trabajo, con un gran orgullo además, Atos. Una de las áreas de negocio muy importante, en las que se distingue a nivel mundial, es ciberseguridad. Otra de ellas es datos. Entonces, todos los temas de ciberseguridad y protección de datos, pues la mayoría de nosotros lo estamos oyendo todos los días en las noticias y lo tenemos interiorizado sobre lo importante que es. ¿Por qué? Pues porque nos hackean o nos roban nuestros datos o la confidencialidad de los datos que introduzcamos en un sitio, ¿no? Todo esto lo estamos escuchando todos los días, con lo cual
yo creo que todos tenemos interiorizado lo importante que es el proteger eso y toda la legislación y cumplir con toda la legislación que hay en torno a esa cuestión. Ahora bien, en cuanto a accesibilidad, que a nivel, y Fernando aquí me corrige si queréis también, y Juan Carlos, pero a nivel de obligatoriedad legal, la accesibilidad pues está como mínimo al mismo nivel que ciberseguridad, o sea, es nivel de directiva europea, obligado cumplimiento en todos los países miembros de la Unión. Pero lo conoce la gente, lo conocen los operadores, los actores, lo conoce el sector privado. El sector privado no es solo una compañía como Atos, sino un autónomo que genera contenido digital, que genera contenidos en redes sociales, etcétera. Eso lo saben o lo tienen interiorizado como algo importante a aplicar, la accesibilidad en cualquier contenido que generen o cualquier desarrollo que realicen y publiquen y lo pongan ahí fuera para que lo utilice la gente o lo compre la gente, el comercio electrónico, etcétera. Pues la respuesta claramente es no. Entonces, yo creo que el trabajo nuestro, realmente de toda la gente que estamos en este ámbito, es hacer esa labor de evangelización. Y tenemos una tarea muy importante por delante, y yo en este ámbito llevo 18 años haciendo una especie de carrera en accesibilidad y en inclusión digital, y esto no se termina nunca, y yo no sé todo, soy un mero. O sea, yo he venido aquí a compartir ideas, pero sobre todo a aprender. Aprender de los que saben de verdad, como por ejemplo el señor que está sentado aquí en primera fila, Jonathan, y el señor Enrique Varela también, al cual lo conozco hace muchos años también, de otras épocas, y realmente estas personas tienen el conocimiento de primera mano. Pero ¿cuál es nuestra labor realmente? Difundir todo esto y lograr que se lleve a cabo. Y esa es la tarea que estamos haciendo desde distintos frentes, por ejemplo, en Atos, ¿no? Aquí en España y en otros países, y construyendo constantemente. Uno de los temas a los que damos mucha difusión y en lo que trabajamos es desde el punto de vista, por ejemplo, del entorno laboral, el entorno laboral digital, lo que llamamos el Digital Workplace, que es una de las áreas enormes de Atos, digamos, que tiene que ver con dar soporte, o sea, con desplegar aplicaciones en miles de equipos que están en equipos de cliente, en equipos del propio Atos, probablemente millones. Equipos también, pero las licencias de distintas aplicaciones. Bueno, pues desde nuestra área exploramos los productos de apoyo que hay instalados en esos equipos, en esos parques de equipos y de aplicaciones en un cliente, en el propio Atos, en distintos países, y también el uso que se está dando a esos productos de apoyo, pero también a las aplicaciones o a las funcionalidades más bien de accesibilidad y funcionalidades de apoyo, productos de apoyo que están integrados en las herramientas que utilizamos la mayoría de nosotros todos los días. Por ejemplo, las de Windows y las de Office, las de Microsoft, que es lo que está en todos los sitios. Sin ánimo de dar publicidad a Microsoft en este momento. Entonces, estamos observando que muchas veces esas funcionalidades ni se sabe que están. Y la gente no las utiliza cuando podría beneficiarse mucho de ellas. Pero también desde el punto de vista, ya no solo de beneficiarte porque tengas alguna limitación funcional de algún tipo y, oye, pues te viene bien ampliar el tamaño de letra o te viene bien utilizar alto contraste o te viene bien la herramienta de dictado en Word, en PowerPoint, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas herramientas ya no solo es que te vengan bien a ti, sino que lo que tú estás generando, estás tratando de hacerlo accesible. ¿Por qué? Porque ese contenido que tú vas a generar y esos documentos que vas a lanzar a tu entorno laboral, a tu compañía, para que los utilice la gente, sean publicados internamente o externamente, pues lógicamente se va a beneficiar mucha más gente de que tú sepas utilizar esas funcionalidades tan sencillas como son las que están integradas en Office para integrar accesibilidad y chequear accesibilidad, ¿no? O bien crear un vídeo, no todos, pero muchos de nosotros, mucha gente en general está utilizando herramientas de teleconferencia o de videoconferencia como Zoom o como Teams, que antes eran desconocidas para mucha gente, bueno, pues ahora son muy conocidas. Y ya no solo videoconferencias o conversaciones que podamos tener todos los días, a todas horas, sobre todo los que teletrabajamos, sino talleres
¿no? O sesiones de formación que luego tú quieres guardar, grabar, archivar, para que luego sean vistas, se quede como un producto formativo. Bueno, pues hay una serie de funcionalidades ahí que no son demasiado conocidas o que deberían ser mucho más conocidas, que están integradas en Teams, como es la posibilidad de subtítulos en tiempo real en español o en múltiples idiomas, incluso traducción, pero luego grabar esa sesión con los subtítulos y generar la transcripción para que luego tengas un fichero con todo el texto de lo que se ha dicho, y ya no solo para poder ver los subtítulos, sino para buscar contenido. O sea, eso se convierte en dato, ¿no? Con lo cual son distintas derivadas que se establecen a partir de unas funcionalidades que están ahí, pero que están ahí en gran medida ocultas, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante porque realmente tiene incidencia al final, ¿no?, en lo que estaba comentando don Carlos. Las personas que participan, que tienen algún nivel de responsabilidad en desarrollar algo que va a ser utilizado por don Carlos o don José o don Manuel o quien sea, pues realmente tienen que saber de todo esto a distintos niveles y en distintos grados. Es su responsabilidad, ¿no? Y tener en cuenta que lo que van a publicar, lo que van a crear, va a ser utilizado por distintos perfiles de usuarios, con lo cual tienen que tener en cuenta también previamente al principio cuáles son esas necesidades de todos esos posibles usuarios y que no una solución vale a todo el mundo. Eso no es así, ¿no? Se ha cambiado el paradigma y con perdón, pero esto es lo que yo oía cuando yo trabajaba en consultoría en el 1700 más o menos, pues eso, antes del año 2000, que los desarrolladores, yo esto lo escuché, es que los usuarios son gilipollas, con perdón. Pues ¿por qué? Porque no saben utilizar lo que yo estoy desarrollando, con lo fácil que es. Claro, en esa época ni se imaginaba el tema de experiencia de usuario, eso no era, ni se hablaba de ello. Todo eso ha cambiado, ¿pero ha cambiado de forma suficiente? Pues no, estamos viendo que no. Entonces, bueno, pues quería lanzar estas pequeñas ideas para también debate. Muchas gracias, Ricardo. Tiene mucha razón en lo que dice. Yo tengo, sabéis, que una visión muy particular y muy personal respecto a el porqué, la accesibilidad y las necesidades de las personas con discapacidad o limitaciones o cualquier tipo de necesidad. Una persona con limitaciones es una persona que no es ducha en el uso de la tecnología. Una persona de mediana edad, y yo creo el 50% de la población le sacas en el uso del smartphone, del WhatsApp, del Facebook, a lo mejor del correo electrónico, pero en cambio no sabe utilizar la banca online. Y eso afecta a más del 50% de la población. No tiene ninguna discapacidad funcional, ni es ciego, ni intelectual, sencillamente no son duchos. Las personas mayores, por supuesto. Sabéis que yo tengo una visión muy personal en el tema de la accesibilidad. Creo que se ha trabajado mucho, pero mal, en este campo, porque hay un desconocimiento por parte de la Administración pública y del sector privado de la accesibilidad, de la necesidad de la accesibilidad. Y no se puede utilizar la legislación como herramienta, porque mientras por una brecha de seguridad cualquier directiva europea que lo regule te cae una multa del copón, por saltarte los criterios de accesibilidad también previstas en una directiva, aquí en España cuando cae a lo mejor te caen 3.000 euros a un Telefónica, a un Iberdrola, que es una limosna. Había que abarcar y establecer otra estrategia al sector privado, utilizarlo como herramienta comercial claramente, y luego el sector social también, que yo le echo con mucho cariño gran parte de la culpa, tiene que sacar profesionales cualificados, como es el caso que tenemos aquí en primera fila, que tú lo has citado, Jonathan, que ahora está en Cabify, es una persona con limitación visual, ciega. No estoy atentado a la ley de protección de datos. Te estoy poniendo como ejemplo. Enrique Varela, también tú, que no tienes aparentemente ninguna limitación, pero estás en Atos transmitiendo el conocimiento que tienes. Necesitamos profesionales cualificados en puestos de dirección o cercanos a la dirección que transmitan ese conocimiento para hacer llegar como estrategia de negocio. En la Administración pública no podemos hablar de estrategia de negocio, pero sí de eficiencia. Evidentemente, la Administración no está para ganar dinero, la Administración gana dinero haciendo las cosas mejor, haciéndolas más baratas para reinvertir y para ser más eficientes. Y esto, aparte de que es muy amigo, pero lo puedo decir
una persona con una sensibilidad enorme, con una de las personas mejor preparadas en el campo de la tecnología dentro de la administración pública, en la Administración General del Estado y ahora en el Ayuntamiento de Madrid, y totalmente receptivo a las necesidades sociales. Entonces, Fernando, es tu turno, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Y primero, muchas gracias a CEAPAT por la invitación para estar aquí, que la verdad es que me ilusiona muchísimo, estando con Carlos, con Ricardo y sobre todo con Juan Carlos, que para mí es un amigo, pero sobre todo es un referente en el sector del que hablamos, que le tengo una admiración, siempre con esa visión tan positiva y tan pragmática. A ver, yo estoy muy de acuerdo en casi todo lo que se ha dicho aquí. Dicho esto, tengo que decir una cosa. Yo creo que la digitalización es el principal aliado de la inclusión y la accesibilidad. La buena digitalización. Y ahora hablaremos de esto, en mi opinión particular. Y, a ver, yo soy una persona que va a hacer dentro de poco 65 años, ya soy mayor, que tengo problemas de veo mal, oigo mal, me tengo que poner en grande las letras, y además soy de un pueblo de Segovia, en donde se pueden dar todas las características de la falta de infraestructuras, de estas brechas que encontramos. Y por eso digo que yo creo que la digitalización es un aliado muy importante de la inclusión y la accesibilidad. Pensad en un pueblo pequeño de Segovia, la posibilidad, y luego hablaremos de la buena digitalización y los problemas de qué es lo que hacemos mal en la Administración, ¿de acuerdo? Pero la posibilidad de que una persona de un pueblo, de cualquier pueblo de España, tenga los mismos derechos, pueda hacer las mismas cosas que una persona en Madrid, con todas las oficinas, o en Segovia o en cualquier lado, eso sí que es igualar en derechos. Y luego ya hablaremos de si no tiene cobertura suficiente, si no hay capacitación suficiente. Eso es lo que habrá que corregir, pero el problema no es la digitalización. Eso es lo que tendremos que corregir, en mi opinión particular. Por otro lado, la transformación digital es una necesidad. Yo creo que es evidente. Tiene que ser sensible, y ahora hablaremos de lo que es sensibilización, concienciación, voluntad. Tiene que ser sensible a que sea una digitalización para todos. Es muy importante. Eso está clarísimo, es importante. Y a lo mejor lo que nos falta es sensibilización. Pero la transformación digital es algo que todas las sociedades tienen que acometer por su propia supervivencia, porque las sociedades tienen que ser productivas y competitivas. Mirad, las empresas, los negocios que no se habían transformado, muchos de ellos con COVID han desaparecido. Y las sociedades o las organizaciones que no se digitalizan y no cambian, no realizan la transformación digital, que es utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia interna, son sociedades, organizaciones que no son competitivas. En la Administración pública, efectivamente, la rentabilidad no es económica, la rentabilidad es social. La Administración pública no puede cerrar una oficina en un pueblo porque no sea rentable económicamente. La rentabilidad es social, es otro tipo, y eso está clarísimo, ¿no? Y seguramente ya digo que tiene la Administración muchísimas cosas que mejorar, pero me gustaría poner eso como eso encima de la mesa. La digitalización es la posibilidad de que un mayor, cualquier persona con dificultades de cualquier tipo, con discapacidad de cualquier tipo, tenga la autonomía de poder hacer las cosas desde su casa, en el móvil, con las posibilidades que te da el móvil. Juan Carlos recuerda bien, cuando no había el móvil, los problemas que tenían las directivas de accesibilidad, con lo que costaba hacer en los PCs, el cumplir la directiva de accesibilidad con respecto a las posibilidades que te da el móvil. Las posibilidades que te da de que te venga ya un documento electrónico con la posibilidad, tú lo has dicho, de poder el documento oírlo o poder desde tu voz pasarlo electrónico. Vamos, yo me parece que tienen unas posibilidades inmensas. Ahora, ¿hacemos bien la Administración las cosas? No. Venga, no. Somos muy conscientes. Muchas veces os diré que no es un tema a lo mejor de coste, es un problema de falta de sensibilidad, de falta de concienciación. Solo cuando vas con una persona, a ver, me pasa a mí mismo, es que no tengo que hablar de los demás. Yo voy a un edificio y no tengo mucha idea de cómo está, no estoy pensando todo el día si es accesible, y subo una escalera y no estoy pensando, pero leche, cuando voy con Juan Carlos, cuando quedo con él, mucho menos de lo que quisiera, enseguida me doy cuenta, enseguida me sensibilizo, enseguida me da vergüenza, las cosas, digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Entonces, yo creo que hay un tema muy importante alrededor de la sensibilidad. Luego, os voy a decir otra cosa. Por ejemplo,
que facilita, y en este contexto esto relaciona con lo que ha indicado Carlos. Fijaros, digamos, trasvasar un montón de trabajo mecánico de personas normales que formadas pues podrían hacerlo desde su casa, y si lo puedes hacer desde su casa porque vas a perder 1 hora y media yendo a una oficina, lo que debe posibilitar es liberar recursos de la Administración para tratar mejor y con más intensidad a aquellas personas que no pueden. O sea, si nosotros liberamos recursos recursos que son personas, que siempre hay pocas en todos los organismos, de hacer un trabajo mecánico, pues una parte de esas personas que estamos liberando del trabajo mecánico podemos dedicarlas a atender mejor al que realmente lo necesita. Y os voy a poner algunos ejemplos positivos, puede haber muchos negativos. Bueno, pues en Madrid ya sabéis que después de la pandemia, en donde se ha visto que todos hemos sido unos discapacitados en pandemia, todos en nuestra casa o en Filomena sin poder hacer nada. O sea que realmente donde se demuestra lo que es la importancia de la digitalización, que te dé autonomía para poderlo hacer. Pues bien, después de la pandemia, una cosa quizá bastante negativa de la Administración es que ha utilizado la cita previa para todo. ¿Por qué? O sea, la cita previa al principio era vista como el mantenimiento de la distancia social que nos hacía falta para combatir COVID. Pero luego ha quedado como establecida. Y la cita previa no está mal como un elemento de organización, de juntar oferta y demanda, siempre y cuando esto sea flexible y tú flexibilices el número de recursos que pones al número de necesidades de las personas. Pero claro, cuando eso lo utilizas para decir, oye, pues yo tengo esto y si no puede venir nadie aquí, pues que no venga, la hemos armado. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, lo digo, en el caso de Madrid, pero puede ser el caso de muchas otras ciudades, lo que nos ha permitido incrementar enormemente la relación electrónica es que, por ejemplo, a los mayores de 65 años, pues hemos pasado a atenderles sin cita previa. Mientras que todo el mundo tenía que ver con cita previa, pues hemos atendido en unos meses a los mayores de 65 años sin cita previa, o hemos puesto un teléfono gratuito. Quiero decir que la buena digitalización es favorable. Luego hay otro tema importante. Yo no renuncio, por cierto, Juan Carlos lo ha indicado, yo fui responsable de la Directiva de Accesibilidad, pues de transponer la Directiva de Accesibilidad y de mantener el observatorio. Sabéis que hay un Observatorio Nacional de Accesibilidad donde tenemos obligación de recoger el nivel de accesibilidad, que lo analizamos de todas las web públicas, y eso entiendo que es importante. Decía este tema de sensibilización. Mirad, yo hace unos meses estuve en el Congreso Tiflo Innova, porque es verdad, es que si no estás, si tú haces una vida normal y con personas que no tienen algún tipo de problema especial, o no tienes a tus padres, desgraciadamente yo no tengo a mis padres, le tenía que hacer todo electrónicamente, no estás sensibilizado. Y a mí ese tema de la sensibilización me parece un asunto absolutamente fundamental. Luego, la tecnología. La tecnología puede estar para ayudar. Por ejemplo, pues oye, en Madrid hemos hecho una aplicación, una app que se llama Madrid te acompaña, que permite poner en comunicación a los mayores con problemas. Y me acuerdo porque este era el tema de Tiflo Innova. A los mayores con problemas de soledad con la red de voluntarios de Madrid, que son 17.000. En Madrid viven más de 500.000 de mayores con algún problema de soledad, con los 17.000 voluntarios por una app, que el app lo pueden utilizar los mayores o lo pueden utilizar el familiar. Y de todas maneras ya le consigues y tal. Pero lo que yo quiero decir es que es importante. Yo no renuncio a la formación y la capacitación de los mayores. Es que todos somos mayores, es que yo soy mayor. Yo creo que ahora mismo una persona de 65 años no es una persona mayor, vivimos hasta los 90. Entonces yo no renuncio a formar. Creo que hay que seguir invirtiendo en formación, en capacitación. Y Juan Carlos lo ha dicho muy bien. El problema de formación no es un problema de la gente que tiene una discapacidad. El 50% de las personas normales. Yo creo que posiblemente el nivel de formación tecnológica de las personas que tienen alguna limitación es mucho más alto que el nivel general de la población. Y no sé si me equivoco. Luego, no es un problema de esto. Entonces, yo no creo que debamos de renunciar a la formación. Y por lo menos es lo que intentamos en Madrid, seguir formando a los mayores, en facilitar a los mayores, no solo en la utilización del móvil en general, sino en los servicios electrónicos, porque yo pienso que no hay mejor oportunidad para darle a una persona que pueda hacerlo con autonomía desde su casa. Y eso es compatible, vuelvo a decir lo mismo, con el que tenga cualquier tipo de limitación, de cualquier tipo, la Administración debemos de estar para ayudarle, porque la tecnología tiene que estar para cerrar brechas y no para crear otras nuevas. Soy muy consciente de las limitaciones de todo lo que hacemos mal.
muy consciente. Y de verdad que cada vez que alguien nos lo dice, digo, joder, qué razón tienen, es que nos lo tenemos que tragar porque es así. Pero bueno, dicho esto, quiero romper una brecha. Yo creo que también hemos avanzado en muchas cosas y que, digamos, es mucho más fácil que la digitalización, convertirla en una digitalización accesible, que no avanzar en una digitalización y una transformación digital que yo creo que es necesaria para nuestras sociedades en general. Fernando, tú y yo hemos tenido muchísimas conversaciones y yo coincido contigo. Creo que la tecnología ha venido efectivamente para hacer un gran beneficio social. Con todo lo que has dicho, que hay que mejorar y evidentemente y hay que eliminar esas brechas, hay que llevar la banda ancha, por supuesto, a todo el territorio, hay que mejorar la accesibilidad y coincido contigo. Creo que con todos mis compañeros, las personas que conozco, tienen alguna discapacidad en este caso. Evidentemente, la falta de accesibilidad es un problema, pero con la tecnología, con todos sus defectos que tiene, todavía ha supuesto un gran beneficio social. Creo que ahora no lo pueden comentar, pero creo que para una persona ciega la lectura digital y la transcripción a digital de un documento ha debido ser un antes y un después, claramente, para la educación y para 100.000 cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, pero hay que hacer las cosas bien. Y yo insisto en que concienciación e información, eso lo tengo claro. Pero también la convivencia, es que es fundamental lo que digo. En el sector privado, sobre todo, es que solo se aprende desde cuando tú convives con una persona en el entorno laboral, no firmando un convenio, ni, como tú has dicho, ni visitando Tiflo Innova, porque solo cuando visitaste Tiflo Innova, Fernando, probablemente con la gente, a lo mejor si te cruzas conmigo, que tengo una limitación en la mano, a lo mejor no será la circunstancia de que vamos a tomar una cerveza y ves que a mí me cuesta coger el vaso. Eso es en el día a día. Y entonces esos detalles son los que van formando tu corpus de conocimiento para abarcar. Me gustaría oír a Carlos, porque ahora ya se nos va acabando el tiempo, podemos tener intervenciones más cortas. Pero, Carlos, tu experiencia como persona mayor, pero proactiva, es fundamental y con las ideas tan claras que tienes. Yo creo que tú también estás a favor, claramente, de la tecnología, pero no de la tecnología o de los servicios digitales impositivos. Fernando lo ha dicho muy bien. Hay que tener esa flexibilidad, evidentemente, para que el servicio, bien sea público o privado, sea lo más adaptativo posible a la necesidad del ciudadano. Pero no creo que tú estés en contra de la transformación digital o de la digitalización. Al contrario, sino quien puede que lo haga y si no, se le den las herramientas alternativas para poder usar los servicios que tenemos a disposición del ciudadano. ¿Es así, Carlos? Estoy totalmente de acuerdo. Se ha dicho una cosa interesantísima. Yo he prestado la atención al 100% a todos los ponentes, pero se ha dicho una cosa fundamental por parte de la Administración, lo que ha hecho concretamente en Madrid. Atención sin cita previa, presencial, a mayores de 65 años. ¿Esto es irreversible para siempre? No, pero se les está dando la oportunidad de que puedan ir adaptándose, que puedan ir aprendiendo, que puedan ir dotándose de los medios adecuados para conseguir con una aplicación más sencilla una cita previa y poderlo resolver desde casa. Yo lo que he querido insistir, y en eso sí que no me puedo traicionar a mí mismo, es que hay un grupo cada vez más pequeño, evidentemente será cada vez más pequeño, pero que tienen que permanecer en una burbuja analógica hasta que la accesibilidad no mejore, sobre todo en servicios tan obligatorios como puede ser el acceso a la pensión, como puede ser el acceso a una fe de vida en la administración o como puede ser una atención médica. Es decir, en estos puntos habrá personas que hasta que no haya una accesibilidad mejor tengan que permanecer en lo que yo denomino burbuja analógica. Es decir, dejémoslo como estamos, como están, atendámoslos como están, sin una cita previa. Si la cita previa se necesita con un teléfono convencional, pongámosle aplicaciones muy sencillas, porque este punto no lo hemos tratado a fondo. Se ha comentado, muy bien dicho, es que un familiar le puede ayudar perfectamente, pero yo les puedo asegurar que en estos momentos la aplicación de uno de los bancos que yo conozco, esa aplicación nos ha costado con el gestor 2 citas previas hasta que ha conseguido poderla, él con ayuda externa, descargarla en el teléfono inteligente nuestro.
Imagínese una persona sin cultura ninguna digital o con un teléfono inteligente de inferior calidad, ¿cómo puede acceder a una aplicación? Es el primer paso, tener la aplicación. Luego viene el desarrollarla. Es decir, resumen, totalmente a favor de la digitalización. La digitalización es un avance, no nos podemos quedar atrás, nos convertiríamos verdaderamente en unos analfabetos, es así, pero respetemos y creemos una serie de 3 velocidades. La velocidad rápida, para el que ya puede ser un nativo digital, la velocidad normal para el que tiene condiciones, que no hemos hablado tampoco, de que no es lo mismo el tener 65 años que 80 años en cuanto a vulnerabilidad emocional, en cuanto a poder cognitivo, en cuanto a poder retentivo. Yo puedo aprender, yo estoy cercano a los 80 años, puedo dominar una aplicación hoy y desgraciadamente pasado mañana pues ya haberse me olvidado. Y entonces yo jamás creo que es un atentado contra mis derechos humanos, es un tema de justicia social, que a mí se me impida por completo acceder a mi pensión porque se me ha olvidado manejar la aplicación. Digitalización sí, pero accesibilidad progresiva también. Todos estamos de acuerdo y creo que todos tenemos que tener una premisa muy clara. Todos tenemos un papel en la sociedad y tenemos que ser ciudadanos, cada uno en nuestro sector, proactivos. Tú lo has sido y tú has transmitido el conocimiento y la necesidad como ciudadano acerca de una problemática que se estaba produciendo entre las personas mayores. Ahora, en 2-3 minutos, Ricardo, porque yo creo que tú estás en la empresa privada, yo creo que uno de los problemas que teníamos, sobre todo en la empresa privada y sobre todo en los países latinos, es que teníamos, tal como lo veo yo, evidentemente, desde una escala directiva de una media de edad bastante elevada. Eso hacía falta, que eran muy difícil hacer cambiar clichés de conocimiento, de estrategias, y que eso afortunadamente, gente más joven como tú, como tantísimos profesionales que van saliendo, con una mentalidad mucho más flexible, más preparada, más dinámica y más social, va a jugar a favor de la accesibilidad, de la transformación digital más accesible e inclusiva. Entonces, ¿no? En 2-3 minutos, diga. Sí, desde luego, volvemos a lo mismo, es el cambio cultural, que es tan importante dentro de las organizaciones. Y ese cambio cultural pues no ocurre de la noche a la mañana y desde luego eso se traduce, se filtra a distintos niveles de la organización, sobre todo en que el entorno laboral es más accesible e inclusivo, pasando por que se incorporan cada vez más profesionales con discapacidad o con distintas necesidades de accesibilidad, si lo queremos llamar así, o de productos de apoyo, pero por el otro lado también que los productos y servicios que esa organización, que esa compañía, estamos hablando del sector privado, vende, bueno, aunque realmente esto es aplicable también al sector público, como estaba comentando anteriormente Fernando, exactamente igual de aplicable, pues eso vayan trasladándose ahí, ¿no? Los servicios al ciudadano o los productos o servicios de una compañía. Y aquí donde se unen las dos cosas, en algo que Fernando estoy seguro que conoce muy bien, que es el tema de las compras públicas. La administración pública puede desarrollar cosas internamente, pero muchos de los productos, de los servicios que pone a disposición del ciudadano son comprados de fuera al sector, a operadores privados, ¿no? Bueno, pues ya hay una legislación muy potente en Europa desde hace unos cuantos años en torno a eso, que requiere de que todo lo que sea tecnología digital, bueno, pues cumpla con una serie de requisitos que obligatoriamente tienen que estar incorporados en los pliegos de licitación, y en los contratos también. Y ahí la pregunta clave es, ¿están preparadas todas las operadores privados para realmente afrontar de una forma eficaz y cumplir con lo que se establece en esa legislación y en los pliegos de licitación? Porque eso también lo estamos viendo todos los días. Y afortunadamente esto ya lleva muchos años, con lo cual también eso va calando en la cultura de las organizaciones, que oye, queremos acudir a un concurso del Ayuntamiento de Madrid o del Ministerio de lo que sea, y nos están pidiendo un portal nuevo de algo para el ciudadano. Bueno, pues en los pliegos de licitación sabemos que se van a incorporar criterios de accesibilidad, ¿no? Entonces, y mecanismos también
que velan o que vigilan el cumplimiento de lo que yo estoy entregando, testeos, etcétera, etcétera. Con lo cual, afortunadamente, tenemos todo eso. Sí es bien cierto, lógicamente, que estoy de acuerdo con don Carlos, que en esta fase, digamos, o en todo este proceso de digitalización, tiene necesariamente que haber o tenerse en cuenta el aprovisionamiento de canales que sigan siendo analógicos. Canales analógicos o físicos, si se quiere, a los cuales están acostumbradas muchas personas para que puedan seguir accediendo a esos productos y servicios, ¿no? Gracias, Ricardo. Tengo varias preguntas en el chat, pero antes quiero preguntarle a Fernando algo que también he compartido como preocupación para que en 2 o 3 minutos me responda. Una de las cosas que yo le achaco a la Administración, y siempre de buen tono y de buen rollo, creo que en esta trayectoria, en esta lucha por la accesibilidad, siempre he pensado que tenemos que ir haciendo amigos y no enemigos. Pero yo siempre tú lo has dicho, Fernando, la Administración tiene que hacer, faltan cosas por hacer, pero hace muchas cosas bien también y el ciudadano lo desconoce. Esto está muy relacionado con ciudadano y servicios digitales. Y siempre he dicho que la Administración tenía que aprender del sector privado en utilizar estrategias comerciales, es decir, en dar a conocer. Y te voy a poner una metáfora que tú has conocido en 2 o 3 minutos, pero te voy a decir, tú has venido aquí, que para mí es una alegría, y para Rosa Regatós, que nos ha invitado, la directora, el director, y no conocías este centro, y es de la Administración pública. Que, por cierto, voy a contar una anécdota, se la he contado antes, desde que cuando yo trabajaba en la Administración, tuvimos que, antes de hacer las leyes de condiciones básicas de accesibilidad a la edificación, había que hacer un estudio previo del estado de situación. Y entonces la Secretaría de Estado, por no personalizarlo, quiso sacar una convocatoria pública pagando un montón de dinero a una gran corporación empresarial de la discapacidad. Y yo les dije, pero ¿qué vais a hacer si tenéis al CEAPAT aquí, que es vuestro, que es gratis y que está lleno de los mejores profesionales, que no los tienen los otros? No lo conocían. Lo hicimos con Rosa Regatós, con nuestros compañeros, con tal, el análisis de accesibilidad. No lo conocían dentro. Bueno, pues esto de cara al ciudadano, Fernando, hacéis muchas cosas bien, hay que mejorar otras, pero hacéis muchas cosas bien que el ciudadano no conoce. Tenéis que utilizar, aunque gastéis dinero, estrategias comerciales para dar a conocer todo lo que, como el poder, lo que has comentado, el ejemplo, por ejemplo. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo, mira, cuando nos conocimos, Juan Carlos y yo, que es verdad que lo decía digamos, con vergüenza, porque yo había oído hablar mucho de este centro a Juan Carlos, pero con vergüenza decía, pero no he venido nunca. Desde luego prometo utilizarlo. Pero nosotros nos conocimos entre el año, cuando éramos directores, entre el año 2009 y 2011, cuando en España publicó una ley, que es la ley de 11/2007, acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios públicos. Es decir, la relación electrónica considerada como un derecho del ciudadano y, por lo tanto, como una obligación de la Administración, un derecho de forma voluntaria, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, pues invertimos bastante, ¿no? Digamos que desarrollamos muchos servicios y el conocimiento de la gente era pequeña. Yo decía, tendríamos que hacer marketing público. No conozco ninguna empresa que invierta un montón de dinero en hacer algo y luego no lo comunique. Y entonces es cierto, hay muchísimas personas de todo tipo que no conocen lo que se hace en la Administración. Desde luego tenemos que mejorar muchísimo en toda la política de comunicación. Y también quería hacer una referencia a algo que ha dicho Ricardo. La normativa es importante, porque es verdad que la Administración, bueno, pues desarrolla cosas, pero mucho por lo adquiere del sector privado. Y entonces, igual que ponemos cláusulas porque queremos estar ciberseguros, ya que ha dicho es algo tan importante, y la ciberseguridad os afecta a todos, os afecta a todos los niveles, nos afecta a todos los colectivos, ¿no? Pues todo el tema de las cláusulas necesarias para que todos los productos que tiene la Administración o los adquiera cumplan rigurosamente todos los esquemas normativos sobre accesibilidad es importantísimo. Dicho todo esto, y dicho que las normas son importantes, de verdad que yo lo que encuentro es que necesitamos sensibilizarnos, necesitamos concienciarnos, necesitamos evangelizar, y lo digo con toda humildad, porque hay muchas veces que cuando estás desarrollando algo tú mismo, si estuvieras sensibilizado y concienciado, te costaría nada hacerlo bien para todos.
Y en cambio, si no lo estás, es que no, pues eso, no te das cuenta, de que esto lo tiene que utilizar todo tipo de personas con todo tipo de limitaciones. Y hay veces que la posibilidad de hacer algo bien o hacerlo mal, el coste es marginal. Y es la falta de sensibilización, la falta de concienciación, la falta de tenerlo ahí siempre en la mente lo que hace que no lo hagamos correctamente. Efectivamente, es que hacéis muchas cosas bien y los políticos, yo no soy de ningún color, pero si en vez de chatear y feufear y tuitear acerca de las broncas con el Consejo General del Poder Judicial, lo que pasa en el Congreso y tal, hablaran de las cosas y difundieran todo lo bueno que se hace también, pues a lo mejor sí. Tengo 3 preguntas y tienen que ser muy rápidas, para cualquiera, bien para Carlos, para Ricardo, dice, pregunta, soy una persona con baja visión que realiza presentaciones públicas utilizando Microsoft con lupa y lector de pantalla NVDA. ¿Hay alguna herramienta que me permita usar privadamente mi pantalla aumentada con Screen Reader y presentar al público la pantalla convencional? Con Linux es aún peor como profesional del desarrollo y gestión del software. Es muy técnico, sí. Es muy... No, tú habla, Johnny, por favor, interviene porque eres el más autorizado aquí probablemente. En eso sabes más que los ponentes, Jonathan. Ya, pero... Buenas, por alusiones y necesidades, soy Jonathan Chacón y le comento al compañero que ha preguntado que en Windows 10 y 11 puede configurar 2 pantallas virtuales, 2 escritorios, y en una poner la vista de autor o vista de presentador y en el otro se proyectará la vista sin magnificación. Es cuestión de jugar un poco con las opciones tanto de accesibilidad de Windows con las propias opciones del magnificador. Ya está. No sueltes el micrófono, Jonathan. Estáis Enrique y tú juntos, porque hay otra. Yo iba a hacer una pregunta a Ricardo, así aprovecho y me cuelo. Sí, pero primero te hago las otras 2 que, vale. Tío, ya te las hago porque las vas a contestar tú. Vale. ¿Hay proyectos de programación adaptados para personas ciegas? Sí. ¿Algo así como programación en braille o algo así como tanto para niños como para adultos? Sí, hay un proyecto de programación con figuras tangibles, figuras físicas, que está Microsoft detrás. También hay un proyecto de un entorno de desarrollo con un marcado semántico más enriquecido para que las personas ciegas puedan orientarse geográficamente por un fichero de código donde se definen muchas clases, definiciones, declaraciones. Y hay otros 3 proyectos también, pero vienen de Asia y mi japonés y mi filipino no son suficientes. Entonces no los he podido explorar mucho. Pero hay varios intentos de hacer más cercana el desarrollo de software a personas con discapacidad, no solo a personas ciegas y baja visión, porque lo mismo que en el siglo XX no saber leer y escribir era analfabetismo, en este siglo XXI no tener concepto de desarrollo se va a considerar analfabetismo. Y bueno, yo no lo veo del todo una buena opción que todo el mundo tenga que saber programar. Yo veo buena opción que todo el mundo pueda relacionarse con la tecnología, pero ya esto es opinión personal. Dice, y ahora nos hace la tuya, esta la podrá contestar Fernando, vosotros como usuarios. ¿Se puede poner algún ejemplo de alguna buena página de servicios digitales inclusivos? Esa es para Fernando. Pues no, todo lo contrario. Yo creo que son los usuarios los que podéis decir ejemplos de una página que es buena o no, porque a lo mejor nosotros no tenemos esa concienciación. Vosotros mismos podéis decir qué páginas encontráis buenas, qué páginas no, por plantear solo lo positivo. Yo creo que los últimos, digamos, muchas de las últimas apps que se han realizado, bueno, claro, el problema de las apps efectivamente tiene el problema de la lectura de pantalla, en algunos casos para ciegos, ¿no? Pero yo creo que el diseño de app mucho más grande, mucho más accesible, mucho más inclusivo. Yo no sé cómo, por ejemplo, la app de Carpeta Ciudadana, la que se ha puesto ahora. Carpeta Ciudadana, muy buena, muy operativa. buena. Bueno, por eso os decía, porque un aplauso. Yo a esto que decía Fernando, a mí una cosa que me molesta, pero yo es a título personal, es cuando te metes en la aplicación y te salta el navegador web.
para completar algunos pasos. Dices, vamos a ver, yo estoy aquí en la aplicación, calentito, cómodo, vamos a unificar experiencias, ¿no? No me saques de ese sandbox, de ese espacio. ¿Puedo preguntar ya? Adelante, Ricardo, hablas de la acumulación y análisis de información de qué hace y qué usa el usuario. Nosotros en Cabify también lo hacemos para mejorar y tener una observación de qué tipo de usuario, qué necesidades utilizan nuestros servicios de movilidad. Tuvimos que montar un pollo digital para hacerlo totalmente anónimo, para cumplir con la ley y también porque era una información muy sensible al tratarse temas de accesibilidad, discapacidad y que no hubiese ningún tipo de forma de vincular la actividad de un usuario a la actividad de características de accesibilidad o necesidades especiales. ¿Crees que debería simplificarse un poco la ley o volverse aún más férrea? No, yo creo que lo que estamos viendo, o sea, el hecho cierto es que hay muchas personas en las organizaciones grandes sobre todo, que no saben o que realmente no están utilizando un uso óptimo de esas aplicaciones, de esos productos de apoyo o de esas funcionalidades de accesibilidad o productos de apoyo integrados, vaya, en las aplicaciones que utilizamos todos los días, bien para su uso, para que puedan utilizarlo de una forma más accesible o bien para generar contenidos más accesibles, más inclusivos, ¿no? Entonces, todas estas acciones de monitorear, no se trata de vigilar ni espiar, se trata realmente de hacer escaneos del portfolio, o sea, de todo lo que está instalado en una organización para obtener esa información y tomar decisiones basadas en ella, para poder optimizar y al final redundar en beneficio de los empleados y posteriormente de los usuarios finales de aquello que hagan esos empleados, ¿no? Con lo cual, esto lo estamos viendo, pero no está muy extendido, Jonathan. Esto no está muy extendido y desde luego queremos trabajar en ello. Si puedo hacer una puntualización muy breve, en 30 segundos, de la pregunta anterior y lo que comentaba Jonathan de los entornos de programación, también comentar que hay un estándar, ¿no?, que se refiere a la accesibilidad de los entornos de programación, o sea, de las herramientas para programar, o sea, se llama el ATAG, ¿vale? Herramientas de autor, básicamente, que vela por eso, porque herramientas como WordPress u otras, que son de uso bastante extendido, sean accesibles esos interfaces para poder crear a su vez sitios web. Y nosotros creo que tenemos varios compañeros ciegos totales, por ahí fuera de España también, que utilizan entornos de programación tradicionales, entre comillas, como Visual Studio, que los utilizan con su lector de pantalla, con en este caso JAWS, y hacen desarrollos normales y corrientes, como los que vamos a entender, entre comillas. O sea que sí que hay experiencias de eso bastante extendidas. Mira, estamos fuera de tiempo, tenemos la última pregunta. Dice que, por cierto, en el CEAPAT tenéis una biblioteca y una base de datos donde podéis encontrar legislación, normas técnicas, las normas técnicas, accesibilidad a prácticamente todos los productos, servicios, etc. La última pregunta, ¿hay alguna entidad que certifique que mi producto digital es accesible? Y con ello, ¿hay algún estándar internacional que esté dedicado a la accesibilidad digital de productos y servicios? Bueno, que sepáis que la propia Unión Europea, en la directiva de accesibilidad a productos, servicios y entornos, sacó la propia norma técnica, la 301-546, que define los criterios de accesibilidad que deben tener ordenadores, telefonía, máquinas expendedoras, servicios de información en los aeropuertos. No es completa, pero es una lista bastante amplia, pero hay otra. ¿Hay alguna entidad certificadora que conozcáis que certifique que el producto digital es accesible? A ver, que certifique, yo creo que hay que tener mucha precaución con eso de las certificaciones. Lo que una entidad que resulte acreditada para poder expedir certificados de que ha hecho una auditoría en una determinada fecha conforme una determinada metodología y contra un determinado estándar, que efectivamente en este caso sería la N301549, que en su parte web es la WCAG 2.1 a nivel AA, lo que ellos te van a decir es que ellos han hecho un testeo siguiendo una determinada metodología y que en esa fecha cumple con ese estándar a ese nivel AA, que hay unos criterios de éxito con los cuales puede cumplir.
Lo que no te puede certificar que han hecho esa auditoría, ¿vale? Entonces, lo que no te pueden decir es que sea muy accesible ese sitio web. Es como lo de calidad, ¿vale? Esto es una digamos, un poquito una simplificación, pero nadie te hace una auditoría de calidad y te dice que todos tus procedimientos internos son muy buenos, tienen una calidad muy buena. Te dicen que simplemente que cumples con la norma, con la 9001, por ejemplo, ¿no? Pues esto sería algo parecido. Ahora mismo, entidades que certifiquen eso, pues había antes, pero ahora ya no sé, creo que no. Y si las hay que tener precaución. Yo recomiendo eso. Sí, yo no la conozco tampoco. Y, de hecho, la propia Unión Europea y varias empresas del sector privado grandes estaban muy preocupadas cuando iba a entrar en vigor la directiva, y la propia Comisión Europea tomó la decisión de que fuera la propia empresa quien se autocertificase y que luego ya el consumidor, si encontraba el defecto, denunciara. Sí, eso tiene riesgo, y aquí quiero decir que hay que tener mucha precaución con esas fórmulas mágicas, ¿de acuerdo? De que esto es accesible o que con una certificación u otros medios, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado porque puede servir para unos casos, pero para otros. Sí, pero vamos, la Directiva Europea de Accesibilidad a Productos, Servicios y Entornos, que va a ser obligatoria para todos los nuevos productos, servicios y entornos a partir del 28 de junio del 2025, quedan 3 años todavía, y lo que trata es de unificar el mercado europeo con criterio de accesibilidad. Bueno, estamos fuera de tiempo. Solo indicar que a nivel de accesibilidad de los sitios web hay un Real Decreto, el 1112 de 2018, que transpone una directiva de 2016 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público de obligado cumplimiento, y que tiene unas guías de accesibilidad y tiene una herramienta que te permite, pues, analizar en el sentido de mejorar globalmente, ya no estamos hablando individualmente, sino globalmente, el nivel de accesibilidad de los miles de sitios web que tiene la Administración Central Autonómica local. Porque si vais ahí al Observatorio de Accesibilidad, el que tenga interés, pues puede. Y eso es importante, Carlos, y como conocimiento social también, porque la directiva que comentaba antes amplía el poder de la accesibilidad a la web, porque lo expande a empresas del sector privado que dan servicios de especial trascendencia. Pero además, como las multas son ridículas, lo que las empresas y el sector privado todavía no se ha dado cuenta es que lo que sí le puede caer es una sanción, y que a lo mejor pueda estar 2 años sin participar en licitaciones públicas, que eso son palabras mayores. Y ya está. Y Rosa me ha dicho que nos corta el cuello a todos. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.